Bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado. Por eso le pedimos que compartan al mundo entero, así como dice nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, pues hoy vamos a cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo, aquí con la ayuda de cada uno de ustedes, compartiendo a través de las redes sociales. Su servidor Tito el Apóstol, también en compañía de mis hermanos y también a un hermano muy especial que es hermano Guido. Adelante. Gracias, Tito. Bendiciones para ti, bendiciones para todos los hermanos. Un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión. Mi admiración, mi respeto para toda la labor que hacen los misioneros apóstoles de la palabra y a su santo fundador, el padre Flaviano Matuli, que fue un gran hombre de Dios, un profeta para estos tiempos. Esperemos pues que este tema tan importante sobre el domingo como el Día del Señor sea del agrado de todos nosotros y de las personas que nos van a ver, y como siempre pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Los saludo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante. Gracias, hermano Guido. Hermano Segundo, adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí en el programa. Les saluda a su hermano Segundo Vanegas desde California y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, hermano Guido, para la participación en el programa. Adelante, hermano Marcos. Hermano Pablo, ¿me escucha? Adelante. Presentes, aquí estamos, familia, aquí estamos. Bueno, muy bien, pues aquí estamos presentes para compartir este tema tan importante, tan interesante, el domingo, Día del Señor. Mi nombre es Pablo Barranco, pertenezco a la familia misionera del Movimiento Apóstol de la Palabra. Es un placer estar aquí compartiendo las experiencias y con nuestro hermano Guido Rojas, que vamos a compartir un hermoso tema en estos momentos. Ojalá que la comunidad católica disfrute de estas experiencias de este tema tan importante. Adelante, hermano. Gracias, hermano Pablo. Hermano Marco, adelante. Gracias, pues bienvenidos una vez más a su canal de evangelización Tito el Apóstol. Mi nombre es Marco Lee. Les mando un afectuoso saludo desde el estado de Oregon, aquí en Estados Unidos. Pues vamos a empezar esta enseñanza encomendándonos a nuestro Padre Dios con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en este momento nosotros queremos ponernos en tu presencia con un corazón abierto y sediento de ti. Queremos darte las gracias por todas las bendiciones de este día. Queremos darte las gracias porque no te olvidas de nosotros y que nos das bendiciones día a día. Gracias, Padre Santo. Queremos ofrecerte este programa que lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Queremos que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que seas tú quien hable a través de nosotros, para que unjas al hermano Guido y que toda palabra que salga sea para proclamar el santo evangelio, para honrar el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú escuchas las oraciones. En el nombre de Jesucristo, así te las pedimos. Así pues, recibimos tu santa bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo y la intercesión de Mamita María, nosotros la recibimos con un corazón abierto y sediento de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Marco. Pues aquí entonces vamos a dar inicio a este tema, ¿verdad? Que se titula El Domingo, Día del Señor, el cual es un día muy bonito como para todo buen católico celebrarlo y tratar de entender lo que es este día en especial para todo buen cristiano en el mundo entero. Pero aquí tenemos entonces al hermano Guido, que él nos va a explicar el día de hoy y con la ayuda de Dios nos va a explicar este tema muy interesante. Hermano Guido, adelante. Gracias, bendición. Entonces, muy amables por esa invitación que recibí de parte de ustedes. Un tema bonito, un tema, como decía Tito, interesante, porque es un día de precepto, es el día de los cristianos en general, por un acontecimiento que tiene pues trascendencia, que es la resurrección de Jesucristo. Pero para eso hay que enfocarnos primero en el mismo contexto bíblico en que sucedieron estos acontecimientos, porque sabemos que para nosotros la primera fuente de revelación divina es las Sagradas Escrituras, y lo vamos a hacer también a la par con lo que es también la tradición de la Iglesia, incluyendo pues el testimonio tan importante de los padres de la Iglesia, o sea, los primeros teólogos, los primeros apologistas, cuyas enseñanzas fueron fundamentales en todo lo que fue la Iglesia primitiva. Para cualquier persona, para cualquiera
amigo cristiano católico o amigo cristiano evangélico que quiera profundizar mucho más, nosotros tenemos un manual que es importante, que me parece que es para todo cristiano, para todo catequista, para todo apóstol de la palabra, también que tiene que tener como su arma de fe, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Si uno ve en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2174 empieza a hablar sobre el Día del Señor, y lo primero que hace es por qué la importancia del domingo. Ahora, en el mismo trasfondo histórico, en el mismo trasfondo de lo que fue pues el acontecimiento de la vida de Jesucristo, hay que tener en cuenta que él viene de la que era la alianza con el pueblo de Israel, la alianza de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, la alianza con Abraham, la misma alianza que hace Dios también en el monte de Sinaí con el gran caudillo y legislador que es Moisés. Ahí en esos mandamientos que recibió este hombre en la montaña sagrada, uno de esos preceptos que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, verso 12, es sobre el día del sábado. Entonces, a veces hay alguna incongruencia. Alguien dirá, bueno, si el día del Señor es el día sábado, que también está desde el Génesis, desde los mismos orígenes, el día en que Dios descansó, o sea, dejó de obrar, ¿por qué los cristianos, y en este caso nosotros cristianos católicos, celebramos el día domingo? Eso tiene que tener una explicación, no es pues porque alguien se lo inventó, porque un papa se le ocurrió, porque hubo una imposición, no, sino porque hay un fundamento de orden histórico, hay un fundamento de orden teológico y hay un fundamento de orden doctrinal. Entonces, los judíos celebran el sábado porque son fieles a esa alianza, al igual que los mismos preceptos como es la circuncisión, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la peregrinación, y eso mismo nosotros lo vemos en ¿quién? En la vida de Jesucristo. Nosotros vemos cómo Jesucristo, desde que tenía 40 días, la presentación en el templo, también cuando empieza su vida pública, vemos en los mismos evangelios de Lucas que va un día el sábado, ¿a dónde? A la sinagoga, que eran las comunidades religiosas, las escuelas religiosas donde se reunían los judíos. ¿El día qué? El día sábado. El término sábado viene del hebreo sabá, que quiere decir día de descanso, día de júbilo, día de paz o un día de alegría para el judío. Entonces, el sábado tiene dos grandes finalidades para el judío. En la antigüedad y hoy en día, los judíos que todavía pues seguían por los mismos preceptos, que son el día de darle descanso, se cesan todas labores, y también un día de celebración en familia y también un día para asistir a las sinagogas. Aunque actualmente el porcentaje de judíos, más o menos unos 20 millones de judíos, es muy poco en realidad los judíos que son practicantes, o sea, los que son observantes de la fe, pero de ese grupo todavía ellos van el sábado, van a las sinagogas donde se hace pues todo el culto, las ceremonias, todo lo que es los libros de la Torá, los mismos salmos, las recitaciones de sus oraciones. Hoy en día todavía en Israel, en el Estado de Israel, aunque es un Estado laico, se celebra el Sabbat, que inicia desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Esa misma cronología también se tiene en cuenta en la Biblia. Cuando nosotros vemos en el credo que decimos que Jesucristo resucitó al tercer día, es con esa misma connotación. Jesucristo muere el viernes en la cruz, víspera de la doble solemnidad, porque era doble solemnidad en los evangelios, era sábado y también era Pascua. O sea, él muere a las 3, por eso es que hay los preparativos pues para embalsamar su cuerpo de una manera muy apresurada. A las 6 de la tarde termina ese día, a las 6 de la tarde del sábado es el día, y ya después de las 6 en la madrugada es el tercer día. Por eso es que nosotros decimos resucitó al tercer día. Y a veces hay gente que no entiende eso, pero para eso es importante pues aclarar estas connotaciones también de orden histórico, porque uno no puede desligarse de la Biblia si no conoce la cultura del judaísmo. Eso es clave, es importante para cualquier conocedor, para cualquier persona que es amante de la Biblia, como decía el padre Flaviano Matuli, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Creo que ese es el lema de usted, ¿no es así? Exactamente. Eso es importante eso, porque nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, mirando ese contexto, es que nosotros no podemos de pronto hacer alguna crítica al pueblo judío, porque ellos todavía están en la espera del Mesías. Entonces ellos todavía guardan el sábado, todavía guardan todas esas promesas, la circuncisión, los mismos preceptos de la ley mosaica.
Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con el cristianismo como el nuevo pueblo de Dios? Hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto. Nosotros creemos que Jesucristo es, como dice la palabra de Dios, Él es el Señor del sábado, que ese tema sería también para tratarlo más adelante, porque la invitación como tal que me hicieron a mí es hablar exclusivamente el domingo. Pero hay algunos pasajes bíblicos donde nos da a entender que Jesucristo, por ser el Logos, o sea, la palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado, Él tiene autoridad incluso sobre el día sábado. O sea, por encima de Jesucristo no hay nada, ni siquiera la ley de Moisés. Por eso fue condenado por blasfemo, por precisamente proclamar que él era el Mesías, algo que las mismas autoridades judías desconocieron. Entonces, nosotros vemos en los evangelios ese acontecimiento, por ejemplo, de la muerte de Jesucristo, y vemos también cómo en los evangelios nos dicen de una manera unánime que el primer día de la semana, con que se conocían el día domingo, porque sabemos que el sábado es el séptimo día, el sabbat, el séptimo día, de ahí una congregación religiosa protestante que llama adventistas del séptimo día, que ellos guardan pues el sábado. De hecho, si uno habla con un adventista, yo he tenido oportunidad de escuchar teólogos, biblistas, porque ellos también tienen su formación, ellos hacen mucha apología al sábado y también con unos fundamentos muy buenos, muy interesantes. Pero también para la Iglesia Católica también tenemos nuestros teólogos. Ahí está nuestro hermano Tito mostrando un libro sobre los adventistas del séptimo día, que es ¿de quién? ¿De quién es el autor? Padre Flaviano Matuli. Padre Flaviano Matuli, qué bien, sí. Yo no conocía ese libro, conozco el libro del Padre Flaviano Matuli, Diálogo con los Protestantes, pero sí tengo un libro también sobre los adventistas del Padre Daniel Gañón, que también es un gran apologista también de la Orden de los Oblatos de María. Ahí también cualquier persona que quiera ahondar un poco más en la información, hay muchas páginas, hay mucha información al respecto. Entonces, no sé si hasta ahí está claro, si alguno de los hermanos apóstoles de la palabra quiere también hacer alguna participación, alguna connotación o algo que realmente quieran también aportar, bienvenido. Hermano Marco, hermano Segundo. Yo pienso que hasta ahorita pienso que todo está muy bien claro, muy buena información. Gracias, hermano Guido, por todo lo que está transmitiendo. Pues por mí no hay ningún comentario todavía. Pues, adelante. Hermano Segundo. Muchas gracias, hermano Guido. Y es muy importante porque no podemos hablar, como dice el hermano Guido, del domingo sin saber qué era el sabbat, ¿verdad? Entonces el hermano Guido nos está dando esa información para poder transicionar y ver por qué nosotros los católicos, ¿verdad? Tomamos el domingo, ¿verdad? El hermano Guido va a explicar más en detalle todo lo que significa, todo lo que es en sí la tradición, tal vez la primera vez de que se habló del día domingo, ¿verdad? Tal vez por alguno de los padres de los expertos en patrística, nuestros padres de patrística, y todo este tipo de información que hace que el católico... Sí. Hermano Pablo, adelante, ¿algo que comentar? Ok, muy bien. Pues estamos compartiendo este tema tan importante, ¿verdad? Estamos viendo las diferencias, que son unas diferencias muy grandes, ¿verdad? Claro, reconocemos claramente que en el Antiguo Testamento tenemos, digamos, en la Biblia, donde nos recuerda muchas leyes que vivía el antiguo pueblo de Dios, donde ellos respetaban como descanso el día sábado, sobre todo los judíos, ¿verdad? Pero claro que sí, eso es bíblico. Últimamente, cuando la resurrección de Cristo, ahora vemos cómo está reservado otro día tan especial. Así como estaba reservado el día sábado que nos dice la Sagrada Escritura en el Génesis, lo mismo en el Nuevo Testamento, Jesús ha reservado un día tan especial para la adoración y darle el culto que más le agrada a él, que es la Santa Misa, donde el pueblo cristiano se presenta para conmemorar. Adelante, hermano Guido, se le fue la señal, hermano Pablo. Bien, gracias. Entonces, ya viendo ese trasfondo histórico y cultural religioso que es importante, yo siempre invito a cualquier persona que quiera conocer un poco más acerca de la Biblia, siempre tiene que tener en cuenta esos caracteres, eso no se puede uno desligar de eso.
Ahora, algo que nosotros vemos nosotros en los evangelios, porque por ejemplo cuando uno escucha, sobre todo porque los adventistas, con el respeto que merecen ellos, porque no es hacer una apología contra ellos, sino solamente la doctrina, yo he escuchado mucho que ellos hacen mucha referencia, por ejemplo, que el primer día de la semana con que se conocía el domingo, por las mismas leyes sabáticas y todas esas cosas, las mujeres fueron en la madrugada del domingo, del primer día, a embalsamar un cuerpo que evidentemente no estaba ahí, que con eso vemos nosotros también la falta de fe que tenían estas mujeres, porque uno dice, fueron muy valientes. La única persona que no se ve en los evangelios, que dudó de la resurrección de Jesucristo, que usted lo puede constatar, es María. Aún los mismos apóstoles no creyeron que había resucitado. Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro y en esas mujeres no se encuentra María. De hecho, cuando se encuentra con Jesucristo, María dice, ¿dónde le han puesto el cuerpo de mi maestro? Eso es importante, bonito, porque la discípula más fiel a Jesucristo es María. Hay revelaciones particulares, por ejemplo, donde dicen que Jesucristo se le apareció en primer lugar a María. Nadie está obligado a creer en eso, pero lo que sí hay unanimidad de criterio, si nosotros vamos a los evangelios, los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, es hablar de la resurrección de Jesucristo. El centro de la fe de un cristiano, también en lo que es doctrina paulina, y usted ve lo que Pablo hacía más énfasis, es en la muerte de Jesucristo y en la resurrección. Nosotros podemos mirar en lo que es Mateo 28:1, en lo que es Marcos 16:2, en Lucas 24:1 y en Juan 20:1, que nos habla que Jesucristo resucitó el domingo. Esa es la razón de orden bíblico, esa es la razón de orden teológico por el cual los cristianos, con la iglesia madre, que es la iglesia católica, desde los primeros inicios del cristianismo, que lo vamos a ver más adelante, empezaron por tener como el día de descanso, el día de su celebración, el día de las asambleas, el día domingo. Además, si nosotros vemos también en lo que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso del 13 al 31, no hay tiempo de leerlo, pero cualquier persona puede meditar, un pasaje interesantísimo que es una prefigura de nuestra liturgia católica, que es el encuentro de Jesucristo con los discípulos de Emaús. Es interesante, yo invito a cualquier hermano católico para que haga una meditación, porque uno puede desgustar de la palabra de Dios. En ese pasaje importante, porque vienen 2 discípulos completamente desilusionados, decepcionados por la promesa de un Mesías completamente diferente a la que Jesucristo había dicho, un Mesías con un reino no terrenal como ellos esperaban. Y entonces el relato es muy bonito porque el que lo está diciendo no es un judío, es un griego que de hecho no conoció a Jesucristo, sino que es Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo. Pero entonces van por el caminar completamente desilusionados a una región muy cerca de Jerusalén, Emaús, y se les aparece Jesucristo. Por haber resucitado, su figura no era fisiológicamente conocida para ellos, está velado, porque está mismo velado también con el judaísmo. Eso también es importante. Mientras los judíos también todavía están en el Sabá, hay un velo que cubre una revelación plena, porque ellos hasta el momento no han aceptado a Jesucristo. Si no aceptan a Jesucristo, mucho menos van a aceptar el día domingo, que es el día pues para nosotros. Pero el relato es bonito porque Jesucristo empieza a interrogarlos, empieza a hacer una catequesis. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen tristes? Entonces dice, eres el único que no se da cuenta lo que pasó de un gran profeta, un hombre, Jesús de Nazaret, que con prodigios y señales, pero que murió, y unas mujeres dicen que resucitó. Importante porque el testimonio de una mujer judía no tenía ninguna validez. En el Evangelio de Lucas dice que cuando ellas fueron a anunciarles a los apóstoles, algunas dicen cuento de brujas, cuento de mujeres, porque el testimonio de una mujer, de un esclavo y de un pastor que cuidaba ovejas no tenía ningún tipo en un tribunal. Pero entonces no creen en ese relato de las mujeres, a pesar de las evidencias que Jesucristo había dicho. Y entonces empiezan a caminar, y lo bonito del caso, para que cualquier persona después analice, es que Jesucristo dice que empezó a hablar sobre todo esto, empezando desde los profetas y de los salmos. O sea, bonito porque es todo el Antiguo Testamento, la Taná, que es lo que nosotros hacemos en nuestras misas. En la celebración de la Eucaristía, acción de gracias que hacemos el día domingo, lo primero que nosotros hacemos es degustar de la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como la liturgia de la palabra. Esa misma prefigura nosotros la vemos en el Evangelio de Lucas. Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios hecha carne, debió haber sido muy hermoso el cómo predicó a estos 2 incrédulos, desde todo, como decía, desde el mismo Pentateuco de los profetas y de los salmos,
que conformaba pues lo que era la Taná judía, lo que se venía revelando de él. Hay más de 100 profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el relato? Cuando ya llegan a esa aldea, dicen que entraron porque era muy común en la hospitalidad judía a un forastero invitarlo a cenar, porque dice ya se estaba llegando estaba pues llegando el ósculo del día, podría ser más o menos 5 de la tarde más o menos, y lo invitan a cenar. ¿Y qué es lo más relevante en el pasaje? Dice el texto en el Evangelio de Lucas que al partir el pan, o sea, a la fracción del pan, ¿qué pasa? Ellos ven a Jesucristo tal cual es. Y en ese momento, ¿qué pasa? Jesucristo desaparece. Esa es una prefigura de lo que es la misa. Los dos grandes momentos, liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Cualquier católico, ese texto tiene que tenerlo como referencia cuando quiera celebrar, como debe ser, el culto dominical. Hermanos, ¿alguno quiere hacer algún comentario sobre ese texto de Lucas o sobre la resurrección de Jesucristo? Adelante. Hermano Marco. Sí, pues muchas gracias, hermano Guido. Eso, casi todos, yo pienso que todos los católicos hemos leído ese pasaje del camino a Emaús, en el cual vemos a esas dos personas incrédulas y que Jesús mismo se les presenta, pero como usted dice, el velo no los dejaba ver. Pues es ese mismo velo que muchos hasta la fecha todavía tienen, que no pueden aceptar a Jesús, que no pueden aceptar a Jesús como su Salvador, y que desgraciadamente aceptan otras doctrinas, que no aceptan en la sana doctrina, sino que se van a otras doctrinas y que ponen en riesgo su salvación. ¿Cuántos personajes de Emaús hay en la actualidad que no pueden ver a Jesús todavía? Y pues gracias a Dios que nosotros aquí estamos siguiendo las huellas de Jesús, tratando de hacer su voluntad, y pues estamos al pie del cañón. Adelante, hermanos. Hermano segundo. Su micrófono, por favor. Muy interesante lo que nos comenta el hermano Tito, y precisamente hace unos días nosotros fuimos a través del pasaje, ¿verdad?, del camino de Emaús, y precisamente a mí me tocó ser parte de ese camino, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifestó de cierta manera conmigo a través de ese camino, ¿verdad? Y fue una experiencia muy bonita que vivimos. Entonces nosotros como cristianos, como dice el hermano Guido, ¿verdad?, es un pasaje para poderlo disfrutar. Podemos ver que en ese momento Jesucristo hace un exégesis de todo lo que pasó antes, lo que estaba sucediendo en ese momento, y aún así, ¿verdad?, ellos sentían que su corazón ardía, pero no podían entender lo que estaba pasando por el mismo velo, como se refieren ellos, ¿verdad? Entonces, esa invitación tan grande que se hace para poder compartir es lo que nos enseñan a todos, ¿verdad? Poder compartir ese momento, estar con Jesucristo y poder disfrutar de ese momento, ¿verdad? Un pasaje hermoso. Yo creo que es algo que nunca voy a poder olvidar en mi vida. Adelante, hermanos. Sí, me gusta este versículo de Juan 9, del 13 en adelante, cuando dice que era día sábado cuando Jesús hizo todo y abrió los ojos al ciego. Esa comparación me llega cuando están hablando de lo de Emaús. ¿Sí? Les abrió los ojos del entendimiento a las personas que estaban ahí y les hizo saber que era Jesucristo mismo en el pan. Muy importante. Ya se fue el hermano Orlando. Bueno, hermano Guido, ¿qué tal hermano Pablo? Hermano Pablo, ¿me escucha? Ajá. Algo, sí, estamos viendo. Algo breve. Sí, estamos viendo algo muy importante, ¿verdad? Donde se está confirmando normalmente que pues vemos que muchos no creen ni aceptan la Santa Eucaristía. ¿Qué podemos hacer cuando el mismo... Hermano Orlando, ¿me escucha? Oh, sí, te escucho. Un minuto de presentación, por favor. Bueno, y un saludo al hermano Guido, que inicialmente no lo pude saludar porque entré tarde. Que Dios te bendiga. Bueno, lo que están conversando, le hago una recopilación. Bueno, eso representa de lo que es Jesús, lo que están hablando de la cena, y lo que fue el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Vendría a ser, el Antiguo Testamento era
la antigua alianza con el pueblo de Israel, y ahora es la alianza nueva y eterna, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que simboliza la buena sangre, la cual es la sangre real de Cristo, ya mencionada en Juan 2, en las bodas de Caná, donde se hace el buen vino, que Jesús convierte el agua en vino y en buen vino. Eso simboliza la sangre con la cual se selló, se formó esta nueva alianza, nueva y eterna, la cual se celebra, la cual se rememora y conmemora en cada Eucaristía, haciendo presente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Guido, adelante. Solamente tengo aquí algo en pantalla. Dice una pregunta. A través de la historia, el pueblo de Dios, hebreo y judío, siempre ha guardado el Shabbat de Dios. O sea, no sé si es pregunta o no, pero tiene dos signos de interrogación. ¿El catolicismo estará dispuesto para dejar el domingo y guardar el Shabbat de Dios? Esa es la pregunta. Porque según las escrituras, hasta el milenio se estará guardando el Shabbat. Muy interesante esa pregunta. Ahora, la respuesta es la autoridad que tiene Jesucristo, primero como ser el Hijo de Dios, con la misma autoridad que delega al apóstol Pedro. Nosotros creemos que cuando en Mateo 16:18 y en Mateo 18:18 dice atar y desatar. Ese de atar y desatar y el poder de las llaves, todo eso tiene una connotación, una cosmovisión muy bonita, y es un hebraísmo que da a entender que lo que los apóstoles mandaran, las personas, los discípulos lo cumplían, y con lo que los apóstoles no tuvieran en cuenta, igualmente era así. Ahora vamos a ir mirando, porque ese es el mismo trasfondo, vamos a mirar a ver si hay pruebas bíblicas del domingo en lo que es la iglesia apostólica, o sea, en sus mismos orígenes. Por eso es que estamos haciendo toda un compendio, primero la importancia del sábado en la vida de Jesucristo, no solamente ya después en la resurrección de Jesucristo, sino también en las apariciones, porque los mismos textos están hablando no solamente que Jesucristo resucita el domingo, sino también las apariciones, sobre todo lo que veíamos de Maús, porque para nosotros es una prefigura de lo que es la Eucaristía. Por eso es que el domingo etimológicamente en su raíz es muy bonito, porque el día domingo para los cristianos va a ser el primero de todas las fiestas. El domingo se llama también el octavo día, ese también litúrgicamente dice, por eso se llama la octava también de Pascua. La palabra domingo viene del latín dominicus, que significa lo que pertenece al Señor. Dominus, que es Señor. Es entonces el día del Señor, que en latín es dies domini, es el dies domini. Y por eso, por ser la nueva alianza, por ser la potestad que Jesús delega a su iglesia, es que nosotros los cristianos, y sobre todo desde los orígenes del cristianismo, los primeros cristianos, lo vamos a ver, celebraban el domingo. Cuando, por ejemplo, los adventistas hacen alusión, por ejemplo, al sábado, dicen, por ejemplo, hablan mucho, por ejemplo, de que Pablo iba a las sinagogas el día sábado. Sabemos que Pablo es el gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol después de la resurrección, que Jesucristo lo derribó camino a Damasco, de ser perseguidor a ser un gran, de ser un perseguidor a ser un gran perseguido por la iglesia, murió mártir. Pero si nosotros vamos a analizar eso exegéticamente, porque la exégesis es la fuente para analizar los textos bíblicos, si nosotros vemos sobre todo capítulo 17 y capítulo 18, sí hay alusión de que por lo menos este apóstol iba a las sinagogas de las diásporas. ¿Para qué? Claro, iba, no, pero no dice para guardar el sábado, sino era para qué, para confrontarlos y también para demostrar con las escrituras que Jesucristo era el Mesías. O sea, era una forma de evangelización, era una forma por el cual el mismo Pablo, no solamente eso, porque también Pablo está en el Areópago, también en Atenas, era una de las formas como él quería ganarse también a los judíos para Cristo Jesús. Entonces, ese argumento que nosotros, de pronto, algunos hermanos adventistas, o sea, ellos quieren dar a entender de que eso no es, por así decirlo, no tiene mucho peso, porque no hay, después de la resurrección, no hay, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas paulinas, ni en las otras cartas de los apóstoles, donde se diga, y ni en el Apocalipsis, donde se diga que ya los cristianos se reunían el día sábado. Solamente hay alusión al día domingo, como la resurrección, hay alusión también al día domingo, lo vamos a ver, en dos citas bíblicas. La primera, quisiera también que alguno de los hermanos la pudiera leer, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso del 7 y el 11.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 7 y 11. Adelante, si alguien quiere leerla. Del 7 al 11. El primer día de la semana. ¿Lo? Ya estamos aquí. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo debía marchar al día siguiente. Conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Abajo lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: no os inquietéis, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron. Sí, hasta el 11. Sí. Hasta el 12. ¿Qué podemos mirar en esta cita bíblica? Ahí mismo dice, si quieres vuelve a leer, por favor, solamente el versículo 7, por favor. Solamente el versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos. Sí, hasta ahí. ¿Qué vemos ahí? Dice, el mismo Lucas está haciendo referencia, porque Hechos de los Apóstoles es un libro muy importante, es conocido también como las Cartas de los Apóstoles, es como así, el fundamento de lo que es la iglesia ya primitiva, ya a cargo de los mismos apóstoles. Ahora, hay algo muy importante, porque ya es lo que ellos ya por cuenta propia van a hacer, pero ¿con qué? Con la asistencia del Espíritu Santo que aparece en Hechos 2, que es el Pentecostés. O sea, no es por así decirlo algo que ellos se hayan inventado o hayan cambiado. Hay una evidencia bíblica de que el primer día de la semana, que equivale al domingo, ya los cristianos se reunían. Se reunían con dos finalidades. En este caso, un apóstol decía reunión, asamblea, porque en ese entonces no había ni lugares de culto, eran las mismas casas, pero algo que nos une a nosotros, que es que la fracción del pan. Ese término fracción del pan es un término muy conocido, es uno de los que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a lo que es la comunión o que nosotros conocemos como la Eucaristía o acción de gracias. Entonces, hay una referencia bíblica sobre el día domingo. Claro, estamos hablando de los inicios, pero sí vemos entonces de que se reunían y además de eso, no solamente partían del pan, sino también vemos que Pablo hacía que una predicación, que es lo mismo que hacen hoy en día los sacerdotes y familias, porque el sacerdote como ministro de Cristo, como un liturgo, es el único que después de los mismos textos que se proclama, la proclamación del evangelio, da su homilía, da su predicación, da su exhortación o da su sermón. Esa cita bíblica es importante. Hay otra cita bíblica también donde se hace una alusión directa al domingo, que es 1 Corintios capítulo 16, verso del 1 al 3. Si alguien por favor quiere leerla. El hermano segundo. Su micrófono. 1 Corintios, hermano Guido. Sí, 16 del 1 al 3. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Cuando me vaya, ahí enviaré a los que hayáis considerado dignos, acompañados de cartas para que lleven a Jerusalén vuestra liberalidad. Sí, que también ese texto exegéticamente es muy importante. No solamente se reunían para la fracción del pan, para las predicaciones, como hacía Pablo, sino también, por mandato de Pablo también, ese primer día se hacía una colecta. Y se hacía una colecta, ¿por qué? Porque había una asamblea. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos estaban reunidos. Dice ahí, en Corintio, que es una carta que da el apóstol Pablo hacia los años 58, 60 en Corintio, en Asia Menor, pero también dice, lo mismo que hacíamos también en Galacia, y ¿para quiénes? Para nuestros hermanos en Jerusalén. O sea, ¿qué podemos deducir de esos dos textos? Podemos deducir de que celebraban la fracción del pan, que para los cristianos primitivos era lo más importante, la celebración del culto, porque ya los judíos, después con la destrucción del templo, no tienen
lugar sagrado, no tienen sacerdote y no tienen sacrificio. Todo eso está reemplazado en la nueva alianza. Todo eso está aquí en Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Él mismo también es templo y él mismo también es comida y bebida, que es lo que él mismo dijo en la última cena. El que coma mi carne y beba mi sangre, eso tiene vida eterna. Es el mismo discurso que dio en la sinagoga en Capernaum, que aparece en el Evangelio de Juan, versículo 6. Entonces, son textos muy importantes porque nos da a entender que los primeros cristianos se reunían para la fracción del pan, también para las predicaciones, en este caso del apóstol Pablo, y también para la colecta en favor de los más necesitados. Cosas que son muy de gran trascendencia en lo que era pues el servicio litúrgico y lo que era la asistencia a los más necesitados en la iglesia apostólica. Adelante, hermanos, si alguno quiere comentar, porque estos dos textos bíblicos son de gran trascendencia. Sí, gracias. Yo quiero aprovechar aquí a un hermano que no tiene nombre, solo dice Facebook. ¿Hay alguna cita bíblica o profecía que diga que el Shabbat sería cambiado? Bueno, en este caso yo quiero contestarle, por ejemplo, en Colosenses 2:16 dice que nadie los venga a criticar porque no guarden el día sábado o por los días de fiesta, especialmente el sábado, que nadie los venga a criticar ya, porque ya el Señor, en Mateos capítulo 12, versículo 8 dice, el Señor, yo soy el Señor del sábado, Él es el dueño. Y si Él es el sábado, Él es el Señor del sábado, y Él quiso resucitar, el Señor, que es el sábado, quiso resucitar el día domingo, pues entonces vamos a celebrar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Él quiso que ese día ahora fuera el domingo. Si Él es el Señor del sábado, ahora pasa a ser el domingo. Entonces vemos aquí que sí, es bíblicamente y se refiere al día domingo, al día del Señor. Ahora, una cosa, en la carta de la Didache, noten lo que dice. La Didache entre el año 70 y 100 después de Cristo, que es un libro que se escribió contemporáneamente en el Nuevo Testamento y que por lo tanto presenta la enseñanza de los 12 apóstoles, como dice el mismo título de la obra. Su testimonio tiene un enorme valor puesto que refleja a la vida de la primera comunidad cristiana. Entonces, en ese libro, en ese escrito dice, reúnanse el día del Señor, partan el pan y celebren la acción de gracias después de haber confesado sus pecados a fin de que su sacrificio sea puro. Está en la Didache, capítulo 14. Dice, reúnanse el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Si Él dijo, yo soy el dueño del sábado y Él resucitó el domingo, entonces Él quiso que ese día hoy pasara al domingo. Entonces los apóstoles también continuaban de ese mismo estilo. Adelante, hermano Marco. Claro que sí, a nosotros muchas veces nos han hecho esa pregunta. Dice, pero allá en las leyes de Moisés dice que el sábado, que es el día de descanso, Dios puso esa ley. ¿Quién cambió esa ley? Pues el mismo que la puso, el mismo la cambió. Jesús es Dios, Jesús puede cambiarlo. ¿Qué dice Jesús? Dice, vine a poner una ley más perfecta, Mateo 5:17, una ley más perfecta. Si Jesús vino a hacer todos esos cambios, es para perfeccionar la iglesia de Dios. Si ahora para nosotros el domingo es el día del Señor, pues es porque Jesús así lo quiso. Nosotros como católicos obedientes de los mandatos de Jesús, así lo creemos. Adelante, hermanos. Hermano segundo. Bien breve, hermanos, hay una cita que quiero hacer referencia, es Juan 5:17. Se recuerdan que ahí en ese momento era Jesucristo hace una curación, ¿verdad? A un paralítico. Entonces voy a leer así brevemente, Juan 5:15 dice lo siguiente: el hombre se puede decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces vemos lo importante de ver que Jesucristo en ningún momento dice, ¿verdad? No. Pero como decíamos anteriormente, Él es el Señor del sábado, ¿verdad? Pero podemos ver la referencia que Él mismo está diciendo, ¿verdad? Y yo también trabajo. Él hizo una curación en un día sábado. Entonces vemos que se hace la preparación de lo que es lo antiguo con lo nuevo, que está por venir, ¿verdad?
Entonces, a mí se me hace muy interesante esta cita porque la podemos analizarla y desde ahí tomar en cuenta, ¿verdad?, de que es la importancia de esa cita para mí, ¿verdad? Es muy importante, donde podemos ver ese cambio, ¿verdad?, que va a haber entre el sábado y el domingo, ¿verdad?, haciendo una curación en ese día. Adelante, hermano. Hermano Pablo, ¿me escucha? Sí, el problema es que tengo muchas fallas yo con el internet. Mejor el hermano, alguien que comparta Juan 20:19 y después otro que comparta el versículo 28 del mismo capítulo. Juan 20:19 y luego 28. Alguien que lo comparta porque yo tengo muchas fallas aquí. Juan 20:19, hermano, segundo. Al atardecer, sí, y otro, de aquel día, el versículo 21. El otro, el verso 28. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dijo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os he enviado. Y es el atardecer de aquel día, el primero de la semana. Juan 20:28 dice: Tomás exclamó: tú eres Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Tomás está confesando que Jesús es Dios. Sí, lo que sucedió ahí fue que el primero llegó nuestro Señor Jesucristo y un día domingo se le presentó ante los apóstoles. Tomás no estaba, pero luego, hacia la siguiente semana, que cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó, ahí fue pero antes Tomás había dicho: yo no creo hasta que no meta mi dedo en el costado y en la mano, no voy a creer. Entonces Jesús se le volvió a presentar la próxima semana, el próximo domingo, dice la Biblia, y así fue cuando las palabras que Santo Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, porque hasta entonces creyó, hasta después de ver. Por eso tenemos el dicho que dice: hasta no ver para creer. De ahí fue donde nació, pero es algo donde nuestro Santo Tomás quiso decir esas palabras. Hermano Guido, adelante. Sí, y eso que tú dices, por ejemplo, que aparece en Juan 20:28, creo, las palabras de Tomás son las palabras que nosotros podemos decir en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío, porque estamos ante la presencia real de Jesucristo. Lo que decía Tito es muy importante también con referente a la pregunta. Ahora, si vamos a hacer también una tipología también, y bíblicamente, porque para que vean, porque primero para la Iglesia Católica es la Biblia, y ese era el gran paradigma, también era el gran soporte del padre Flaviano Matuli, ¿no?, sobre la importancia de la Biblia, porque para la Iglesia Católica también es la Biblia. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día sacan mucho a relucir, por ejemplo, el sábado, porque el sábado es el día de la creación del hombre, pero el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo. O sea, Pablo dice que Jesucristo es el nuevo Adán. O sea, ¿qué es más importante? ¿La creación del primer Adán o la resurrección del segundo Adán, por el cual tenemos la redención del pecado del primer hombre? Y eso vamos a trasladarnos al libro del Génesis. O sea, si vamos a hablar también de teología bíblica, hay también un soporte de orden importante para nosotros decir por qué el domingo es también más trascendente. No la creación del hombre, sino la redención del hombre por este segundo Adán, que dice también el apóstol Pablo, a los que ellos hacen mucha alusión, es el Adán perfecto. Porque el primer hombre es terrenal y el segundo hombre es celestial. Ahora, nuestro hermano Tito ya hizo referencia también del libro de la Didaché. ¿Por qué es importante la Didaché? Que es conocido como la doctrina de los apóstoles. Porque es un documento histórico de la iglesia en tiempos apostólicos. Cuando uno habla, por ejemplo, con los adventistas del séptimo día, los mormones o los testigos de Jehová que tienen de pronto un celo muy anticatólico, ellos dicen, la luz del mundo también, ustedes que son muy expertos en apologética, ellos dicen que la iglesia como tal es hasta la época de los apóstoles, de ahí en adelante apostató. Pero ese documento que está fechado también entre, como decía, mediados de los años 80, 90, pero en todo caso sí es anterior a lo que es la muerte del último de los apóstoles, testigo ocular de los acontecimientos, que es Juan, hacia el año 101, 102. La Didaché, escrita entre lo que puede ser Siria o Palestina. Es, por así decirlo, el primer catecismo de instrucción de los cristianos. Y algo muy interesante también,
hace alusión al bautismo en la fórmula trinitaria que dejó Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20, y también a la Eucaristía, lo que decía también nuestro amigo Tito, la fracción del pan. Esos dos sacramentos para los primeros cristianos eran de gran trascendencia. El que estudia historia, el cristianismo, inclusive lo puede hacer también de un libro también de, por ejemplo, un historiador como Justo L. González, un gran historiador, teólogo metodista. Él va a constatar en su libro que llama Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano, como para los primeros cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, antes de Nicea, porque ellos siempre hacen la referencia con Constantino, los primeros cristianos tenían la importancia de lo que era el bautismo y la fracción del pan. Ahora, si vamos a hablar ya de textos también, ya de lo que es la tradición de la Iglesia Católica, ya esto a los adventistas no les gusta mucho y tampoco a muchos protestantes, porque ¿qué? Porque como decía el cardenal John Henry Newman, que ahorita es santo, él era anglicano, se convirtió al catolicismo, él decía una frase que es muy importante, él decía, para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque todo lo que la Iglesia Católica cree, nuestra base fundamental, está también en los primeros cristianos. Ignacio, obispo de Antioquía, también fue discípulo inmediato de los apóstoles. Él también decía, y que fue martirizado en el año 107, dio 7 cartas camino a su martirio en Roma. En una de esas cartas que es a los manesianos, aclara, lo que vivían según el orden de las cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza. No observan ya el sábado, sino el día del Señor, como hacía referencia a Tito también en la DAG, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. En la carta de Bernabé, que también es uno de los documentos apostólicos, o sea, cualquier historiador que conozca el cristianismo sabe que esos documentos son muy importantes, la de DAG, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, la carta también de Clemente, obispo de Roma, a la comunidad de fieles de Corintio, y también en la carta de Bernabé también, anterior al año 135, expresa, nosotros guardamos el 8º día, ya sabemos que el 8º día es el domingo, con regocijo, el mismo día en el cual Jesús se levantó de los muertos. Otro también de los primeros testigos también, porque ese quiere decir el término mártir, y lo que es el padre de la apologética, como fue Justino, y de hecho es importante porque Justino fue un laico, al igual que nuestros hermanos que están en este momento acá, y mi persona. Justino Mártir, en su apología que hace al emperador Antonio Pío, hacia el año 150 también, mediados del siglo II, relata así la reunión de los cristianos. Este documento es muy importante porque es uno de los documentos extrabíblicos donde nos dice cómo eran las asambleas de los cristianos primitivos, de los que se conocían como los del camino, los de los nazarenos, y que también se les da el título de católicos con Ignacio de Antioquía. Él decía, nos reunimos todos en el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia, las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. O sea, el domingo es el día también del sol invicto también, pero entonces hay una relación, hay una analogía. Jesucristo es el sol de justicia, como dice Daniel. Entonces también, porque a veces dicen, no, es que el domingo es un día pagano. Es un día pagano que se cristianizó ¿con quién? Con Jesucristo, que está por encima también de todos los hombres. Y así podemos mirar, a ver, yo tengo acá muchos testimonios por ejemplo, de Clemente de Alejandría, de Orígenes de Alejandría, de Tertuliano de Cartago también. Quiero mirar esta referencia es muy importante. En el reinado del emperador romano Diocleciano, hay que tener en cuenta que antes de Constantino hubo 7 grandes persecuciones, donde los cristianos sufrieron pues martirio, empezando por Nerón, el emperador que mandó a decapitar a Pablo y también mandó a crucificar a Pedro. Nerón. El uno hacia el año 67, el otro hacia el año 64, y Diocleciano fue el mayor de todos estos emperadores que más persiguió acérrimamente a los cristianos. Y importante porque esto fue en el año 304, o sea, el emperador anterior a Constantino había prohibido a los cristianos o pena de muerte poseer ¿qué? Las escrituras, ya no solamente el Antiguo Testamento, sino ya también lo que conformaba el Nuevo Testamento. Ya para esa época eran conocidos los 4 evangelios, muchas de las cartas de los apóstoles también. Y dice, so pena de... Bueno,
Ahorita regresa el hermano Guido, creo. Se le... Les quiero compartir algo mientras regresa el hermano Guido acerca de un documento que se llama Dies Domini, que es la santificación del domingo del Papa Juan Pablo II. Y respecto a lo que leí hermano Guido, dice lo siguiente, ¿verdad? San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. Muy bonito, ¿verdad? Ese es el simbolismo y la forma en que lo dice, ¿verdad? También nos dice, en la perspectiva del último día que realiza plenamente el simbolismo anticipador del sábado. San Agustín concluye las confesiones hablando del escatón como paz del descanso, paz del sábado, paz sin ocaso. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta el cristianismo hacia la meta de la vida eterna. Es lo importante, ¿verdad?, que estamos viendo acerca del domingo, ¿verdad? Es esa proyección del cristianismo hacia donde apuntamos, hacia lo que es la vida eterna, hacia la resurrección de Cristo que nos lleva hacia ahí. Adelante, hermano Pablo. Claro que sí. Claro que sí, hermano, nada más para compartir algo. Nosotros al dialogar con algún adventista, ya después de tener un diálogo y ponerle todas las citas, pues nosotros la última pregunta que le hacemos y la que le hacemos también a todos los adventistas que están aquí reunidos o todas las personas que todavía guardan el día sábado. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está el versículo donde los apóstoles se reunían a las oraciones y a la fracción del pan el día sábado? Si aquí en el Nuevo Testamento hay una cita donde los apóstoles se reunían a hacer la fracción del pan el día sábado, entonces lo creemos. Pero ya como ya el hermano Guido ha dado todas esas citas bíblicas donde los apóstoles se reunían el día domingo, el primer día de la semana. Ahí está el fundamento. Entonces no hay ninguna cita bíblica donde diga que los apóstoles se reunían el día sábado. Y por ahí alguien dijo un día, pero ¿por qué, por ejemplo, cuando iban a hacer todo eso a preparar el cuerpo, que antes de que llegara el día sábado, que por qué tenían que hacerlo si supuestamente eran cristianos, pues no, que ellos no respetaban el día sábado? Bueno, pues es que Jesús apenas había fallecido. Entonces todos eran judíos, tenían que respetar la ley. Los que estaban arreglando el cuerpo, todos los que estaban haciendo eso, pues estaba bajo de la ley judía. Ellos todavía estaban bajo la ley. Entonces no hay, en todo el Nuevo Testamento no hay una cita bíblica donde los apóstoles se reunían el sábado a la fracción del pan. Esa es la pregunta para todos los evangélicos. Adelante. Sí, quiero agregar algo aquí, por ejemplo, dándole a continuación lo del hermano Guido, que estaba dando información él de los padres, que también está aquí en este libro, que se lo recomiendo mucho, Adventistas del Séptimo Día. San Irineo en el año 178 después de Cristo dice, el misterio de la resurrección del Señor no puede celebrarse en otro día que el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el domingo. Es el domingo. Ahora, quiero leerles aquí algo, noten algo importante. Dice, puesto que el domingo era un día consagrado al sol, dice, era un día consagrado al sol, los adventistas del séptimo día nos acusan de ser adoradores del sol, nos acusan a nosotros los católicos. Pues bien, tienen que saber ellos que para los paganos todos los días de la semana estaban consagrados a sus dioses. Ojo aquí, ojo para los adventistas. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno, el domingo al Sol. Por tanto, si nosotros adoramos al Sol por descansar el día domingo, ellos serían adoradores del Saturno por descansar el sábado. Así que estamos a mano, mis queridos hermanos, estamos a mano. Nosotros al Sol el domingo y ustedes al Saturno. Este es el mensaje para los hermanos adventistas si nos están escuchando por ahí. Hermano Guido, adelante.
Gracias, que se me fue la señal. Creo que ya vamos concluyendo porque tenía 1 hora de transmisión. O sea, de pronto después sería muy bueno, Tito, que tiene ese libro, a complementar después. De pronto ustedes pueden ahondar un poco más para dar todas las pruebas que está diciendo Tito de todos los documentos. Yo quería finalizar esto porque volver a retomar lo que sucedió, porque el domingo también fue de sangre también. El guardar el domingo fue un día también de martirio. Voy a dar esta última anécdota que la estaba haciendo referencia antes de que se pudiera salir de la transmisión. Dice: en el reinado del emperador romano Diocleciano, que fue el mayor perseguidor de los cristianos católicos de aquel entonces, es en el año 304, o sea, el emperador anterior a Constantino había prohibido a los cristianos varias cosas. Primero, so pena de muerte, porque era el imperio el que daba las leyes. Poseer, ¿qué? Poseer las escrituras. Una, reunirse el domingo para celebrar la Eucaristía. 2, y construir lugares para sus asambleas. Por eso es que para los cristianos se reunían en las casas, y las catacumbas eran los lugares donde enterraban a los primeros cristianos. No tenían derecho a tener sus propios mausoleos o sus propios cementerios. Y en una localidad que se llama Abitene, o en lo que hoy en día es Túnez, en un día domingo se sorprendieron a 49 feligreses celebrando la Eucaristía. Fueron llevados a Cartago, porque estamos hablando en el norte de África, una de las jurisdicciones del Imperio Romano, para su interrogatorio por el procónsul Anulino. En particular fue significativo porque esas actas de los mártires, algunas se conservan. Esa es la gesta de los mártires, es muy interesante también. La respuesta que ofreció en representación de todos ellos un cristiano de nombre Emetino al procónsul, tras preguntarle por qué habían violado la orden del emperador. Y acordémonos que a los emperadores se les da el título de hijo de los dioses. O sea, el emperador también se le daba título de Dios, como un Dios encarnado. Se le construían templos, se les hacían sacrificios, y eso los primeros cristianos lo rechazaban tajantemente. Esas también son causas del martirio. Por lo tanto, el violar una norma del emperador era violar una norma que era pues algo divino. ¿Y qué dijo este cristiano? Valientemente lo dijo en latín: sine dominico non possumus, que quiere decir sin el domingo no podemos vivir. Después de atroces torturas, los 49 mártires fueron ajusticiados. Ese es un testimonio interesante también, cómo el guardar el domingo también costó sangre, en este caso los mártires. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso? Con eso termino mi intervención, porque hoy en día, tristemente, en la Iglesia Católica, estadísticas se tienen oficialmente que en Europa menos del 10-11% celebran el domingo en las asambleas. O sea, independientemente de lo que estamos viviendo, la situación sobre el COVID, ¿no? Pero estadísticamente, o sea, el porcentaje de católicos que asisten a la misa dominical en Europa, que es la cuna del cristianismo, es menos del 12-13%. Y en América Latina, que fue llamado por el Papa San Juan Pablo II como el continente de la esperanza, es menos del 22%. Qué triste que para nosotros los cristianos católicos despreciamos el domingo, y como para los primeros cristianos, como decía esa frase tan elocuente, sine dominico non possumus. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, es el día de la resurrección, y es el día en que nosotros tenemos que adorar y darle gracias por todo lo que Él hizo a favor de nosotros, el entregarse y estar presente en las especies del pan y el vino. Gracias, hermano Tito. Yo con eso termino mi intervención, agradeciéndoles por esta oportunidad de este tema tan importante sobre el día de domingo, y te doy paso para que tú también hagas los últimos comentarios, al igual también a nuestros hermanos que están ahí acompañándote. Adelante. Así es, gracias. Hermano Marco, adelante. Que sí, pues gracias, hermano Guido, por la enseñanza. De verdad que es un tema muy largo, es un tema que necesitamos profundizar más. De cualquier manera, el fundamento que usted dio y todas las citas que se han compartido, pues es una manera de fortalecernos a todos nosotros los católicos, y para no caer en las falsas enseñanzas de los amigos adventistas que todavía guardan el día sábado. Recordemos que Sabbat significa día de descanso, y el Sabbat para nosotros pues es el día domingo, es el día del Señor, el día de descanso, el día de la familia, el día de ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, de ir a misa, de ir a recibir nuestra comunión, de ir a recibir a Jesús sacramentado. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que tenemos en la iglesia de Jesús, la iglesia católica, la única, fundada por Jesús. Adelante, hermanos. Hermano Marco, hermano Segundo, adelante.
Muchas gracias, hermano Guido, por la intervención, ¿verdad? Y gracias por la enseñanza, y gracias a los hermanos, ¿verdad? Fue muy importante, y como decían los hermanos, es un tema más extenso, ¿verdad? Probablemente otro día nosotros lo podamos seguir desarrollando el tema, pero gracias a la intervención que el hermano Guido, así podemos tener ya un orden completo para poder desarrollar un tema en un tiempo más largo, ¿verdad? Hay algo bien importante que quiero leer aquí bien breve, es del Dies Domini, que es de la santificación del domingo. Dice lo siguiente: celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo en Pascua, sino cada semana. Así escribía a principios del siglo V el Papa Inocencio I, testimoniando una práctica ya consolidada que se había ido desarrollando desde los primeros años después de la resurrección del Señor. San Basilio habla del Santo Domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás días. San Agustín llama el domingo sacramento de la Pascua. Y es bien importante, ¿verdad? Cada domingo estamos nosotros ahí, ¿verdad? Y no nada más en Pascua, sino que cada domingo y cada día también, ¿verdad? Recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias, hermanos. Hermano Pablo, ¿me escucha? Así es, así es. Bendiciones, familia. Pues estamos muy, muy alegres con nuestro hermano Guido, que haya haber compartido un tema muy interesante, declarando y confirmando históricamente, bíblicamente, como día del Señor, el día domingo. Claro que sí. En las Sagradas Escrituras nosotros vemos claramente en Isaías capítulo 1, versículo 13, como dijo Dios: oh Dios y sábados, ya no quiero más sacrificio. En el Nuevo Testamento San Pablo también nos recalca en Colosenses 2:16, que nadie nos venga a criticar por lo que comen y beben, por no respetar fiestas o lunas nuevas o el día. Bueno, se le fue la señal nuevamente. Bueno, yo quiero compartir aquí un versículo hablando sobre el sello o señal de los adventistas. Hay muchos versículos, pero les voy a leer uno. Dice, los saqué pues de Egipto y los conduje al desierto. Allí les di mis preceptos y les revelé mis leyes, que son fuente de vida para el que las cumple. Establecí mis sábados como una señal entre ellos y yo. Está en Ezequiel 20:10. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ahora, para los miembros del nuevo pueblo de Dios, la señal de la alianza es la marca del Espíritu Santo. Efesios 1:13, quedando sellado con el Espíritu Santo prometido. En Efesios 4:30, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, porque este es el sello con el que fueron marcados en la espera del día de la salvación, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el dueño del sábado, el cual lo dice Mateo 12:8. Él es el dueño del sábado y él resucitó el domingo. Vamos entonces a respetar el día del Señor, el cual él mismo hizo la promesa de enviar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y ese es el sello, como dice en Efesios 4:30. Entonces, ¿vivimos en el Antiguo Testamento cumpliendo ley de Moisés o vivimos en el Nuevo Testamento cumpliendo ley de Jesucristo? ¿Cuál de las dos? Pues vamos entonces a hablar en otro momento, a darle continuación a este tema, porque hay demasiado para hablar. Hermano Guido, ya un mensaje más para finales, para darnos, ir terminando el programa, un mensaje más para el pueblo. Gracias, no, agradeciéndote, Tito, por la confianza de haberme invitado, al igual que los otros hermanos que no los conocía. Los aliento a que sigan en esa labor tan bonita. Tú me decías que este es un canal oficial de los apóstoles de la palabra. Me extiendes un saludo también a los sacerdotes, pues, que también hacen parte de ese movimiento misionero tan bonito, que sigan ese legado, que sigan las huellas que dejó el padre Flaviano Amatuli, que fue un hombre de Dios, como decía, un profeta para nuestros tiempos. Y dejo como enseñanza algo que me ha llamado mucho la atención. Decía San Pío X, que también fue un papa catequista, decía: el mayor enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia. Y ustedes están dando ese testimonio de que muchos católicos salgan también del error, de la ignorancia, y que puedan conocer y vivir su fe. Porque nadie puede amar lo que no conoce, decía Santa Teresa de Ávila. Yo me despido de ustedes desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, agradeciendo la invitación. Cuando después, en cualquier otra oportunidad quieran invitarme, con mucho gusto estoy a disposición de todos ustedes. Gracias, hermano, bendiciones, al igual que todas las personas que en este momento están conectadas. También quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Tito. Así es, hermano Guido. Gracias entonces por la participación y la oportunidad de darnos también de venir a compartir este tema. Le agradecemos mucho en nombre de todos nuestros hermanos apóstoles de la palabra, que estábamos ansiosos por escucharlo aquí
¿verdad? Que nunca lo habíamos tenido en este programa. Y pues con la esperanza, pues, de que no sea la primera vez que la enseñanza. Y entonces, gracias también a los hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros, compartiendo y escribiendo sus ideas, sus mensajes, hermanos evangélicos y católicos que han estado presentes por aquí. Gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado. Por eso les pedimos que compartan al mundo entero a través de las redes sociales, cumpliendo el deseo de Cristo. Allá en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y hoy, con la ayuda de cada uno de ustedes, queremos cumplir ese deseo. Entonces, gracias, hermanos, por su participación. Gracias a los que nos siguen. Hemos terminado este programa dando gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.